Buenas noches, ya estamos en el aire este lunes 21 de abril en un programa especial. El viernes no salimos al aire por ser Viernes Santo, por todas las festividades de las Pascuas. Para comenzar, quiero manifestar, a partir de la noticia que recibimos esta mañana, mi más profundo pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Yo tengo mis diferencias con la estructura de la institución de la Iglesia Católica, pero entiendo y me parece que el Papa Francisco fue un papa diferente, que de alguna manera su accionar y su metodología hacia los creyentes y los no creyentes hizo de que de alguna manera nos acerquemos un poquito más a la fe y a la práctica de la Iglesia Católica. En ese marco quiero manifestar mi más grande pesar por la partida de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Habiendo dicho esto, siendo las 18:39 minutos, voy a presentar a los invitados del día de hoy, de nuestro programa especial, la licenciada y concejal Andrea Bossini y el profesor Julián Insaguarat, que nos visitan en el día de hoy. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Acércate un poquito, Juli, porque si no se escucha como muy de lejos. Bien. Bueno, tuve la idea de convocarlos y los convoqué viernes a la tarde porque estuve viendo y observando como que había una sola voz en los medios locales respecto a lo sucedido en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante respecto a una ordenanza en particular, que es la modificación de la ordenanza que fijaba los destinos de los dineros obtenidos por la venta del terreno del sector industrial planificado. Me cuesta un montón esa palabra, esa designación. Del sector industrial planificado, que fueron adquiridos por Energy One y que tenían en la vieja ordenanza un destino predeterminado y que a partir de esta última sesión se hicieron las modificaciones. Cuéntenme un poquito ustedes cuál fue la motivación propuesta por el Ejecutivo, porque es una ordenanza propuesta por el Ejecutivo, respecto a los destinos de estos dineros. ¿Querés arrancar? No, yo diría que arranque André, que bueno, lo explicó muy bien en la sesión del lunes pasado, técnicamente, y fue muy clara con el destino de esos fondos, con la modificación de la ordenanza, que no solamente era para fines productivos, sino que también ahora para poder llegar a concretar el sueño del cuerpo de bomberos, del cuartel de bomberos en Goblan, se modificó para sacar una partida para tal fin. Así que bueno, André, por ahí más técnica. La parte más aburrida es la que me toca a mí, ¿no? Pero sí que va a arrancar Juli, que va a contar mejor que yo, además como por su En un ratito lo metemos en el barro como vecino de Goblan. Por su laburo territorial y por ser la zona, contar cómo esa comunidad y ese sector rural necesita enormemente que esto empiece a ser el sueño del cuartel de bomberos sea realmente una realidad y cómo están laburando con la comunidad al respecto. Como bien decía Fabi, a partir de todo un laburo que lleva tiempo y que tiene incluso, además de a Juliano, muchísimos otros actores de la comunidad, como la mamá de quien tengo al lado también, que es concejal y que también ha laburado mucho porque esto sea uno de los objetivos de PETI también para la zona. A ver, frente a una iniciativa y una movida de la comunidad y una iniciativa del propio Cuerpo de Bomberos también, que hiciera llegar, por supuesto, al Departamento Ejecutivo solicitando determinados fondos para comenzar con la construcción de esta infraestructura social que tiene que ver con el cuartel de bomberos, si habrá función social como la de bomberos, ¿no? Para eso el Departamento Ejecutivo eleva un proyecto de ordenanza con la motivación, con el pedido, con la voz en escrito por parte de los bomberos, que nosotros también habíamos incluso en otros momentos en comisiones habíamos trabajado en legislación, si no me equivoco, con el Cuerpo de Bomberos precisamente
este caminito de ir trabajando en pos del cuartel de bomberos también tiene antecedentes en el Consejo Deliberante. El Deliberante Ejecutivo determinó y consideró que para comenzar a dar los primeros pasos en esa construcción, entendía poder usar parte de esos fondos especiales con un uso especial y específico que provinieron, como vos bien explicabas, de la venta de aquellos terrenos que pretendieron ser prolongación del sector industrial planificado, o el parque industrial, el sector industrial 2, por llamarlo de alguna forma. En aquel momento, esa venta se predeterminó por el propio Consejo Deliberante, un determinado articulado, que en aquel momento, quien lo recuerde, o algunas cuestiones fueron observadas y vetadas por el señor intendente, no así este artículo en particular que teníamos necesidad de poder modificar, porque de lo contrario hubiese sido imposible darles un solo centavo, más allá de la discusión de cuánto o no, al cuartel de bomberos o a cualquiera otra. Te diría que, mira, me parece importante aclarar esto también. Como estaba esa ordenanza, ni siquiera al sector industrial planificado, porque también entre las cosas que se dijeron, quiero entender por error y no por que sea por desconocimiento y no con intención, se hablaba de era un dinero para el sector industrial, no era un dinero para el sector industrial, sino que era un dinero que el Cuerpo Deliberativo en su momento entendió que como entraban, eran dineros que entraban por una venta de tierras con fines también vinculados a lo productivo, se diera un fin similar vinculado al uso productivo, que no tiene que ver solo con la cuestión industrial, la cuestión productiva. Sí, la cuestión productiva no solamente está enclavada ahí. Pero digo que el sector industrial planificado, así se hubiese querido dar ese monto, o la mitad, o un cuarto, tres cuartos, al sector industrial planificado, como estaba la ordenanza, no se podía, porque tenía un error técnico con el espíritu de delimitar el tipo de uso de ese dinero, se había incurrido en un tipo de redacción que implicaba no poder hacerlo, porque digo, es muy técnico y aburrido, pero cada vez que contablemente en lo municipal un recurso sale a ser manejado y administrado por un tercero, el modo de la transferencia, el modo de subsidio, aunque parece ser un término al que se le tiene bastante temor, y ese subsidio lo administra un tercero, queda asentado como uso corriente en la contabilidad de la municipalidad, que es Rafán, y que es una contabilidad distinta y un poco más compleja que la tradicional. Pero yo siempre lo digo y lo charlo con algunas personas que están estudiando la carrera de contadores o de administrador de administración en Luján, y todos coinciden en lo mismo. La universidad no te prepara para la administración del Estado, ni nacional, ni provincial, y mucho menos el municipal. Por lo tanto, cuando salen de la universidad, se quieren abocar a eso, tienen que hacer toda una formación nueva. Sí, es muy específica. Lo que traigo es que así se hubiese querido dar ese dinero al sector industrial planificado. En la cabeza del consorcio, que es privado, si no se modificaba la ordenanza, no se podía. Digo, para que entendamos también a qué punto era necesario revisar ese articulado. En estas líneas, precisamente, como el uso era un fin meramente productivo, aunque insisto, y lo dijimos ese día en sesión, para nosotros la instancia de un cuartel de bomberos en zona rural también desliza lo productivo en términos de que, más allá de la cercanía a la comunidad, de lo que implica poder tener en tiempo, en forma y en tiempo el esfuerzo de que lleguen los bomberos en un domicilio cuando una familia se encuentra viviendo un incendio, también la posibilidad del cuartel de bomberos en lo productivo y demás para la erradicación de empresas y demás, también es importante. Digo, también hace, en el sentido productivo del término, técnicamente, un uso específico solo vinculado a infraestructura productiva no permitía, si no se incluía el uso social, no se permitía ni un centavo bomberos, e incluso, vuelvo, si no se modificaba en determinados términos la ordenanza, ni siquiera a un sector industrial, a un tercero, ¿sí? Por ahí pasó la discusión, en esos términos, en forma sorpresiva, porque eso también hay que decirlo. A veces se escucha de los concejales opositores o de algunos señalar que disgusto, enojo o desazón cuando se trae una modificación. Sí, sin algunos se encaprichan y se van del consejo. Se van de la sesión sin permiso, violando el reglamento interno. Sí, bueno, yo estamos grandes para quería referirme a nosotros. Para que la comunidad sepa, no nos vemos solamente cada 15 días, hay trabajo intermedio en las comisiones, también no todos los concejales participan de las comisiones, algunos lo hacen más, otros lo hacen menos, y eso es parte de nuestra responsabilidad también, igual que las sesiones. Digo, en ese trabajo previo y en la labor parlamentaria, que es una reunión que se da entre los presidentes de bloque antes de cada sesión para precisamente llegar lo más ordenados posibles
a la sesión. Digo, no sabíamos de las modificaciones que iban a plantear hasta el propio momento en el recinto, cuando es de uso y costumbre tratar de comunicarnos en términos de código, de respeto al laburo que venimos teniendo. Si vamos a plantear modificaciones, por lo general nos avisamos antes. No ocurrió, pero aún así nos dimos la discusión. Puede ocurrir también en el recinto, es un espacio precisamente deliberativo, precisamente de posiciones, precisamente de discusión fundada y en respeto. Entendimos de este bloque que los fundamentos que se daban de modificación por parte de la oposición toda iban, para decirlo liso y llano, iban por fuera de la ley, iban por fuera de lo que nosotros como concejales tenemos potestad de hacer. Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis porque me parece importante, porque en algún momento del debate, el concejal Polacchi, o Polacchi, como le dice ahora Mariana, yo trato de seguir hablando en castellano, Polacchi dijo que no importaba tanto la acción legislativa, que el Consejo Deliberante tenía que salirse salirse del reglamento. Sí, es como pedirle, no sé, a algún otro oficio que haga el oficio sin conocer desde dónde. Por eso digo, nosotros tenemos la función de contralor, nosotros tenemos la función de legislar, tenemos algunas potestades, algunas cosas podemos, y debemos ejercer el contralor del señor intendente y de su equipo de trabajo. Tenemos que ser la voz de los vecinos, pero en el marco de lo que podemos hacer y de lo que el reglamento marca. El reglamento que marca que tenemos que ir a laburar y a las comisiones a trabajar, el reglamento que nos sienta ahí, que implica normas, que implica democracia, que implica ponernos de acuerdo, y que en pos de mis ideas yo no puedo manejarme de cualquier forma y de cualquier manera. Pero aparte está la ley de no me sale ahora, pero la ley... La LOM es nuestra ley marco. Que es el marco regulatorio del accionar del Departamento Deliberativo de la ciudad. Si ustedes se salen de lo normado en la LOM, entran no solo en infracción, sino que también pueden ser denunciados. Sí, o hasta propiciar a veces el veto, además, por parte del Departamento Ejecutivo, tomándonos atribuciones que no nos corresponden. Digo en esto para aclarar algunas cosas a la comunidad, que me parece importante. Esos fondos tenían un uso específico. No se podía hacer cualquier cosa con esos fondos. Retomemos esto de cualquier cosa. Ningún Estado, ningún ejecutivo, ni el que viene, ni el que vendrá, puede hacer cualquier cosa con los recursos que tiene, ¿sí? Tiene un marco de manejo, con un tribunal de cuentas, con un consejo deliberante que controla y que hasta puede influir en un presupuesto en los momentos que podemos, que cuando discutimos presupuesto, que a veces discutir un presupuesto no es solo aprobarlo o no aprobarlo, sino que es donde podemos aportar modificaciones. Tenemos potestades cuando se sube aumento de presupuesto o extensión de presupuesto, y tenemos cuando miramos las cuentas, como también lo tiene el Tribunal de Cuentas. Todo intendente o intendenta tiene un marco de referencia y de acción, que no es lo mismo que hacer lo que se quiere con el erario público. El margen si podemos llamar el que se quiere, priorizar y demás, y está dado también con el presupuesto que aprobamos todos y con el voto popular que determinó que durante determinados años sea ese intendente y ese equipo de trabajo quien determine el uso de los fondos en un marco que jamás es de hacer lo que se quiera. En estos términos, sí tenía un uso específico dado por el Consejo Deliberante, por eso vuelve a subir, y al volver a subir nuestras potestades en una partida en curso, en un presupuesto en curso, porque esos fondos son parte de una partida especial en un presupuesto en curso, podíamos discutir la ampliación o no del uso del fondo y no designar montos, partes o partidas, porque eso es potestad de un ejecutivo. En esas líneas, para que la comunidad se quede tranquilo, el fondo sigue teniendo un fin que era de uso de infraestructura productiva y ahora es infraestructura productiva y social. Digo, en esto de la amplitud de lo social, es un marco de infraestructura productiva y social, que si no lo estaba, no podía incluir a nuestros queridos bomberos voluntarios y este proyecto tan importante, o a otros que puedan darse, que incluso decíamos, hablar de partes, insisto, era ir más allá de nuestras potestades en este marco. Hubiésemos podido discutir partes o no partes en el presupuesto para el año que viene, que estando las condiciones dadas, estando el recurso y la decisión también del Departamento Ejecutivo de tomar esas partidas para ello, y entendiendo a nosotros y también la oposición, que entiendo acompañaba la posibilidad de que ese fondo tuviera destino
para la concreción de este sueño, esta necesidad como el cuartel de bomberos, ocurriera. Lo que ocurrió es lo que podíamos hacer en el marco de un recurso que ahora es un poco más amplio, pero no es para cualquier cosa, que no es que se liberó un cepo ni se liberó, digo, sigue teniendo mirada de en qué lo gasta el señor intendente esta partida u otras partidas. Hicimos lo que podíamos hacer en el marco de la ley, por decirlo de alguna manera, y de lo que son nuestras incumbencias. Otra de las cosas que se puso sobre el manifiesto en la discusión es que esto era un fondo afectado con fines predeterminados, como lo marca todo fondo afectado, y que ahora el dinero iba a ir a gastos generales, por lo tanto iba a poder ser utilizado por el intendente y por el departamento ejecutivo en su conjunto para gastos políticos de campaña. Eso lo dijo un concejal en la previa a la sesión y después lo volvieron a confirmar en la conferencia de prensa posterior. Yo por ahí hay cosas que no termino de entender porque no termino de entender el 100% de la práctica porque nunca fui concejal, pero me parece que el anterior, el que venga y cualquiera departamento ejecutivo que utilice fondos públicos para campaña política es un delito. Eso es algo, como salió el comunicado también del departamento ejecutivo, hay una campaña de desinformación también, o sea, ha sido dos actos de irresponsabilidad por parte de la oposición en esa conferencia de prensa. Uno, que no estuvieron en la comisión, justito en horario de laburo. Fueron en un horario donde había comisión, donde tenían que estar integrando esas comisiones para seguir trabajando en los diferentes proyectos, y otra es de faltar también a esto que vos estás diciendo. Me parece que la irresponsabilidad en ese punto es muy grande. Es imposible que se pueda dar eso, porque si estamos diciendo que nosotros somos un ente regulador como cuerpo, como Consejo Deliberante, como Poder Legislativo, más la LOM. Sí, obviamente, el Tribunal de Cuentas también, me parece que es algo de decirlo ya como un acto totalmente de irresponsabilidad y utilizándolo con fines políticos, ¿no? Así que en ese punto me parece que hay que desecharlo desde el vamos, porque es algo que es totalmente para desinformar, es como se le llama una fake news, y no podemos hacernos cargo de eso, ¿no? O sea, estamos haciendo ahora algo con Andrea, que es darle claridad a toda esa desinformación que se fue dando, que también se fue dando en ese contexto. El día después del miércoles de la conferencia de prensa finalizó, y hoy siguen ahora. Más o menos, porque hoy, revisando un poco algunas participaciones de concejales opositores en la prensa local, de los bomberos ni se habló. Claro. Se habló más, digo, se instala algo, se desinforma, se falta la verdad, porque digo, a ver, yo lo decía en la sesión, podemos mirar el mundo de manera distinta, sí, de hecho lo miramos, de hecho pertenecemos a un espacio político, nosotros formamos parte de una coalición que formamos algunos espacios políticos con una mirada del mundo, otros tienen otra. Mirar el mundo de una manera distinta es una cosa, no respetar las normas, las leyes, haber entrado por la democracia a gobernar y después parece que nos queremos meter las reglas, las leyes y nuestras funciones en el bolsillo, me parece que no corresponde. Y digo, lo preguntaría al revés. ¿Es un ejecutivo que se quiere vender, que quieren hacer uso de los fondos del uso electoralista, o hacer campaña de desinformación, faltar a la verdad, no trabajar en el marco de lo que debemos trabajar, decir lo que no es? Hoy ya ni hablar de eso en los medios. Yo creo que es más sectoralista. Pasa un poco por el hecho de que este berretín de destruir el Estado, berretín que no van a poder llevar adelante, les comunico, porque no hay Estado-nación que exista sin Estado, pero este berretín de querer destruir el Estado parece como que los pone en un marco o en una posición donde están por sobre la ley. Pero, ¿y sabes qué? Y yo me animo, me hago absolutamente cargo de lo que digo, me parece hasta una actitud contradictoria, si no hipócrita, que muchos de estos concejales que se plantean esos términos, si quieren vender el uso electoral o los fondos de que maneja como quiere un ejecutivo, cuando hay normas, cuando hay reglas y las podemos mirar, porque se despegan, todo lo que pueden, digo, representan la fuerza política nacional que
dio la ley bases al presidente, hay partidas a nivel nacional que nadie mira, hay un super fondo de inteligencia que no sabemos dónde están o quién los maneja, uno que es monotributista y que no hay, digo, ahí no hay mirada digo, es como contradictorio, ¿no? El Porque superministro que no tiene cargo. el superministro que no ¿Cómo le tiene cargo, pagan? las partidas, digo, ahí no hay cuestionamiento ni de la chique, ni de la mirada de partidas, que insistimos, digo, para pensar un poco más allá, pero vuelvo a la comunidad de Mercedes que se quede tranquila. Esos fondos están tan mirados como antes, esos fondos tienen un uso ahora productivo y de infraestructura social, que no es cualquier gasto social. Está el Tribunal de Cuentas, está el GEDE como sistema de modernización para que ahora podamos ver los expedientes y demás, está el Rafán al que tenemos acceso, están nuestras funciones como concejales. La mirada del intendente sobre esos fondos son iguales a los de antes, para que nos quedemos tranquilos. Digo, por eso, no sé qué es más electoralista que qué, ¿no? Digo, de instalar un tema, malinformar, faltar a la verdad, insisto, porque decir uso corriente, decir se puede usar en cualquier cosa, decir no va a haber mirada, es una falta de responsabilidad o combinado, si queremos ser buenos, con desconocimiento. Llevamos un año y piquito de ejercicio de concejalía, la LOM no es tan larga, el reglamento menos, no es tan difícil, muchachos y muchachas, como le dijimos en sesión, de verdad lo digo, yo estoy un poco aburrida de decirlo y se me enojan, se paran, van, vienen, pero aprendamos nuestra tarea, ajustémonos a derechos y a normas, si no promovamos con nuestros legisladores provinciales y nacionales que las cosas cambien. La democracia se respeta, las normas se respetan, el consenso se alcance o no se alcance se respeta, es la casa de la democracia, estamos para representar al pueblo en el marco de nuestras atribuciones. A mí no me van a encontrar haciendo más de lo que tenga que hacer. Y de eso se trató la defensa de este proyecto. En ese marco tampoco, porque digo, también nos consultaron mucho este pedido sobre el momento de la sesión del radicalismo de pedir el pase a comisión. Dijimos, el pase a comisión para seguir en la misma tesitura que implicaba de verdad ir más allá de lo que nos corresponde, era realmente perder tiempo en pos de una decisión tomada y un camino por delante que lleva recorrido de que esto sea una realidad lo antes posible para el pueblo, para la localidad de Goblan, Agote y alrededores, que es contar con empezar a cumplir el sueño del cuartel de bomberos en la zona rural. ¿Qué implica, Julián? Vos sos vecino de la zona, vos vivís en la zona de Goblan, Agote. Debo decir, no solamente Goblan, Agote, es Goblan, Agote, Tomás Cofré, García. O sea, una zona mucho más amplia porque la cercanía del nuevo emplazamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Mercedes va a traer mucha más celeridad a toda la zona rural de ese sector del partido de Mercedes. La ciudadanía, el pueblo, la gente, ¿cómo tomó la adquisición, o sea, el anuncio del Departamento Ejecutivo de que va a emplazar en corto plazo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Goblan? La verdad que con muchísima alegría, porque esto ya nosotros como comunidad lo venimos trabajando, lo que sube el Ejecutivo, lo que plantea el Intendente en esa modificación de esa ordenanza, se viene trabajando con los bomberos, con la comunidad, los bomberos y la comunidad, o sea que venimos haciendo un trabajo propio de nuestro espacio también, ¿no? De tener la comunidad organizada. En cuanto a ese proyecto y demás, sale una partida de dinero que es para la iniciación del cuartel, que ya tiene lugar porque la cooperativa Levin donó ese espacio para poder hacerlo ahí. Estuvimos y estamos haciendo campañas asociando a un montón de vecinos, lo vamos a hacer no solamente en Goblan, sino en las comunidades de influencia para que va a tener este cuartel de bomberos, que es la gente, como dijimos recién, Goblan, Agote, La Pampita, el barrio Los Molinos, Altamira, Tomás Jofré, La Verde, Golney, son los lugares de referencia más próximos, más cercanos, y que la comunidad está, como lo pidió, la comunidad ahora está involucrándose en todo esto, ¿no? Entonces, de pe a pa nos encontramos involucrados en esta situación, que la verdad fue más mediático en la ciudad que propiamente en los pueblos, porque en los pueblos que te nombré recién, la gente sabe cómo trabajamos. Si hay algo que no se le puede
decir a esta gestión de Juan, y es que hay algo raro con respecto a los fondos que van a ser utilizados, porque la propia trayectoria del intendente lo dice, aclara, está a la vista, ¿no? Y eso es algo importante también, así que bueno, algo que se tenía que festejar, algo que tenía que ser un hecho totalmente de alegría, que los vecinos en estos tiempos difíciles que estamos pasando y demás encuentren un proyecto que los involucrara como comunidad con los bomberos voluntarios y poder tener este cuerpo lo más pronto posible. Bueno, se vio empañado por esta, como dije recién, desinformación, ¿no? de que se dio a raíz de la última sesión en el Consejo Deliberante. Tenemos dos mensajes, uno me entró a mí por el privado. Me pregunta Gustavo Castellani si alguno de los dos se acuerda y si se puede saber cuántos metros cuadrados se vendieron por el monto de... $800.000. $800.000. Lo de AgroEnergy. La venta del terreno creo que fueron, si no me equivoco y la memoria no me falla, creo que fueron 10 hectáreas. 10 hectáreas, bien. Poneme el otro Si no me mensaje equivoco, que entró por pantalla. ¿Tienen algún proyecto productivo como bloque? ¿En qué invertirían seguramente el dinero restante? Y nosotros queremos hacer de los galpones de Goblan un mercado de frutas y verduras. Y si lo ven viable. Les aclaro, por si no saben, Gustavo Castellani es uno de los referentes de principios y valores. Sí, un compañero peronista que conocemos, sí. Sí, la verdad que en cuanto a esta pregunta y viendo lo que está sugiriendo, vamos por ese lado, ¿no? Por el hecho de las economías sociales, por el hecho de tener algo más productivo y que no sea tanto tampoco el trabajo formal, porque la verdad que construir esto que está pasando hoy en toda la Argentina va a ser muy difícil por ese lado, y vamos a tener que obviamente apelar a las economías sociales, a las economías regionales, y esto que dice Gustavo, lo de ver viable hacer en el galpón un mercado de frutas y verduras, claro que es viable en función también de la disponibilidad que tenga el gobierno nacional o Trenes Argentinos de poder ceder ese espacio y poder ahí hacer no solamente esto que pide Gustavo, sino otros proyectos que hay también en la comunidad. Yo le sumaría lo que dice Juli y a Gustavo con absoluta humildad y de mi humilde lugar y alguna trayectoria también en trabajo en lo productivo, que la viabilidad de un proyecto, primero que un proyecto puede surgir de ideas, de referentes y demás, pero que es importante que surja y que podamos ser los referentes o quienes estamos desde el territorio, acompañar lo que surja desde la comunidad, ¿no? Que hay que trabajarlo con las comunidades, que la experiencia de la economía social y solidaria es enorme, que existe. De hecho, cuando leía el mensaje pensaba en lo que fue la experiencia, que si bien es privada, fue acompañada del Estado municipal también para que se pueda establecer el mercado que hoy se coordina desde Susana Castañeto. Digo que también un mercado amplio, frutihortícola, que tiene que ver con la zona y que también fue muy acompañado el Estado presente y el Estado municipal para acompañar esa experiencia. Que podamos ver eso, que a veces no tenemos que traer las ideas nosotros, sino ver de qué se trata. Y Juli lo que decía también, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con nuestras pymes? ¿Qué está pasando con los pequeños actividades productivas que están hoy muy complejizadas? Es una temática muy compleja, como otras. Un Estado municipal no puede solo hacer frente a desarrollar productivamente una localidad. Es uno de los tantos temas que se hacen difíciles en este contexto con un gobierno nacional que, mira más la timba financiera que lo productivo, que nuestras pymes y demás, que son dadoras de más del 50% del trabajo genuino que se perdió. Hoy, escuchar esto también me hacía pensar, porque también, ¿no? En esto de la chica y el Estado nos vendieron que era necesario achicar el Estado y que con eso se solucionaba la cosa. Sepan, y son números, esto no es manera de mirar el mundo, son números que se pueden encontrar y leer. De 1,5 millones de puestos de trabajo, 1.200.000 son del sector privado. Más allá de la tragedia personal y familiar de cada quien que perdió un laburo en el Estado
o en lo privado, la mayor contracción la tuvo el sector privado frente a una economía que se retrae y que ahorramos, parece, y algunos números macroeconómicos pareciera que se acomodaran a costa de que no haya actividad y que haya hambre y que no se coma. Pero digo, también mirar eso y ver cómo se puede acompañar eso. Hay que poder acompañar lo que va surgiendo también desde las comunidades, pero toda idea es valiosa y toda idea puede ser evaluada, por supuesto, con la comunidad, que también tiene que ver si es viable o no viable en esa historia. En directa relación a lo que estás diciendo, me viene a la cabeza una imagen que vi hoy en la televisión, una entrevista que le hacen al Papa Francisco, que le preguntan sobre qué pensaba sobre este desarrollo de la derecha y la destrucción del Estado, y el Papa Francisco le dice que hay que detenerlos y que para detenerlos hay que darle la discusión y que la discusión tiene que pasar por la justicia social. Entre otras de las tantas maravillosas cosas que dijo en su papado, creo que esto define un poco en una extraordinaria síntesis a lo que se está enfrentando la Argentina hoy. Que la cosa pasa por la justicia social, o sea, por la justa redistribución de los ingresos, ¿no? Obviamente, y bueno, es totalmente lo contrario a lo que se está dando ahora. Venimos de un ajuste brutal, de una recesión, de varios meses ya de hacer un esfuerzo terrible los argentinos para hoy llegar a pedir un préstamo nuevamente al Fondo Monetario Internacional, que sabemos muy bien que vamos a seguir estando en esta situación y que no nos va a llevar a nada, porque obviamente son recetas viejas y que no han dado resultado. Y bueno, con respecto a esto de lo que decís, que decía el Papa Francisco, que a la derecha se la combate con justicia social, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que nuevamente hacer un trabajo de equidad, de igualdad y de redistribución de las riquezas va a ser un trabajo que espero en el corto plazo volver y empezar a trabajar con eso para que, bueno, más que nada el pueblo tenga una mejor calidad de vida, que pueda desarrollarse y que pueda no solamente estar viviendo pensando en el futuro, sino también en el presente, que es algo que todo ser humano también tiene que aspirar, ¿no? Teníamos dos mensajitos por pantalla que entran por Luciana y Catalina. Nos dice: la gente de Gowland hace 5 años están esperándolo al cuartel de bomberos y más de una vez dijeron que la plata estaba. En campaña del 2023 eso comentaban. ¿Cómo es eso? O sea, la idea del cuerpo de bomberos voluntario en Gowland creo que tiene más de 5 años. Creo que, con respecto todos los vecinos de Gowland la vienen esperando hace mucho. Con respecto al tema de los fondos, yo no estoy seguro que haya sido así. Sí se estaba trabajando, sí empezamos con varias reuniones en las cuales hemos estado referentes de las diferentes comunidades que te mencioné, más la gente del cuartel de bomberos de acá de Mercedes. Ellos haciendo hincapié permanentemente de que la construcción del cuartel de bomberos en Gowland iba a ser el sustento de tres pilares, ¿no? Y que tenían que ser construidos simultáneamente. Una era encontrar el lugar, otra empezar a trabajar los fondos para poder construir ese cuartel de bomberos, y la otra es la capacitación de los aspirantes a bomberos para tenerlos, obviamente, que sean de ahí. Sí, sí. Siempre se trabajó con esa tesitura, se logró el adquirir ese predio. Ahora se va a dar un subsidio por parte del gobierno municipal a los bomberos para la construcción, y se está haciendo obviamente la inscripción para eso. Ya te digo, es un trabajo que va de la mano, no es soplar y hacer botellas, es difícil, la gente se está involucrando y lo que queremos hacer es todos juntos también, ¿no? Porque no sirve de nada solamente que haya un cuartel de bomberos y que la comunidad también no se sienta partícipe de esa construcción. Sí, aparte, por otro lado, me imagino la necesidad de otros elementos, porque el cuerpo de bomberos, si no tenés
la disposición y la posibilidad de tener agua, que convengamos que es un recurso fundamental para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, también hay que aportarle eso, hay que... Sí, la ubicación, las características del lugar donde se va a construir, lograr adquirirlo, digo, siempre la necesidad prima, siempre en un punto, no sé, siempre la necesidad está y ojalá se pudiera llegar siempre lo antes posible, pero digo, como decía Juli, todo tiene su proceso, todo lleva tiempo, de hecho ubicar el predio con las características que tuviera que tener, poder adquirirlo y demás, todo va llevando tiempo, sobre todo cuando se quiere realizar seriamente, como corresponde, que sirva y que sea y que sea el Estado presente que acompañe y que sea también parte trabajado, como bien decía, con las 3 patas y con la comunidad involucrada, como contaba Juli, ¿no? Otra de las cosas, más allá de que ahora se han liberado los fondos para poder aportarlos a la construcción del Cuerpo de Bomberos, también veía en las redes la promoción de que está llegando una obra de agua corriente a Goblan Agote. No, en Agote mismo Agote se está haciendo la obra, ya tiene un alto porcentaje de actividad o de trabajo hecho, ¿no? Y bueno, eso también es muy beneficioso, obviamente, para la comunidad y es un trabajo que lleva su tiempo porque no es que se hace tan rápidamente y bueno, gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires que pudo sostener esta obra pública tan importante para los vecinos de Agote y que no ha parado desde que se empezó, desde que se presentó, ¿no? O sea, desde que están trabajando, no se cortó, no es que se reinició nuevamente, no, se empezó y están trabajando permanentemente en todas las calles de Goblan, de Agote para tener este derecho humano. Entre otras de las cosas que se charlaron en la sesión del otro día, que creo que fue la presidenta la que lo mencionó, es la posibilidad de crear o formar o dictar cursos de capacitación para concejales. Lo mencionó la presidenta porque se lo pedimos desde el bloque también. Por enésima vez, digo, por favor, presidenta, articulemos, insisto, si no alcanza con leer la LOM, si no, digo, que podamos tener cursos de formación, vos lo decías al principio, no es fácil, es muy específico, bueno, poder tener capacitaciones para profundizar nuestro trabajo, insisto, especializarnos y conocer bien nuestra función, que nos parece fundamental. Es una idea, un proyecto que yo tiré hace 2 años atrás, por lo visto no fueron muchos los que me escucharon, aprovecho la ocasión para renovarlo. No se va a poder implementar ahora porque falta muy poco para las elecciones, pero por ahí para ir pensándolo a futuro, ver la posibilidad de hacer un curso de formación para candidatos a concejales, de modo tal, y esto no es excluyente, ni lo necesitan para ser candidatos, pero sería importante que todos aquellos que se confirman dentro de una lista de concejales, sea cual fuera la fuerza política a la que pertenecen, hicieran un cursito de 2 o 3 semanas para aprender, para conocer y para estar empapados a la hora de que se sienten en la banca, no empiecen a reclamar que no se cumpla con la ley, por ejemplo, o que se diga que una ley nacional, como es la ley de femicidio, no tendría que existir. O sea, me parece que son burradas demasiado grandes para alguien que se arroga a sí mismo representar al pueblo. No se nos enojen después, mirá, cuando por ahí tenemos en la orden del día proyectos que, digo, si hay algo que se pueda llevar adelante de lo que se presenta y tiene que ver con la comunidad, seguramente se acompañará, como lo hemos hecho siempre, digo. Pero también, digo, el incentivo y las ganas llevan a veces también a presentar cosas que no corresponden a las instancias del Consejo Deliberante, ¿no? Digo por parte de los propios concejales, por parte de la comunidad, por supuesto, saber y parte de lo básico de nuestra función, un proyecto, una idea, puede llegar por parte de la comunidad, organizada o de un vecino, además, sube por el Departamento Ejecutivo o es iniciativa de los propios concejales a partir del contacto con la comunidad, del trabajo con los sectores y del laburo territorial del que hablaba
del que hablaba y hace Juli en su zona de influencia con su comunidad y especialmente con la ruralidad también. Pero digo, los concejales tenemos que saber qué podemos y qué no podemos, porque después también se dice así muy sueltamente, un proyecto se acompaña, no se acompaña, bueno, no, la comunidad lo puede acercar, nosotros tenemos la responsabilidad de darle forma a eso para que pueda hacerse, y los concejales tenemos que tener a esta altura, digo, el conocimiento básico para ver cómo presentar cosas que se puedan, o no enojarnos si una idea se trae y se pretende modificar, ampliar o demás y mejorar siempre en el marco de lo que podemos hacer. Yo siempre me gusta traer a un viejo concejal de radicalismo con el que compartí, a veces cuando lo veo en el consejo en vivo digo, parece que se nos olvidara un poco de lo que fue la función, pero digo, él siempre decía, hablo de querido Edgar, que compartí, hemos trabajado juntos ordenanzas para mí enormes y que han sido promovidas, por ejemplo, por él o por el radicalismo, y que ayudamos a constituir como las sustancias peligrosas y otras que se me vienen a la mente. Él siempre decía, un proyecto, una idea de proyecto de ordenanza es una idea, es una propuesta que pretende ser disparador, que puede ser mejorada. Bueno, para eso hay que tener apertura de poder mejorarla y que salga algo que se pueda hacer, siempre en el marco de lo que podemos hacer. Volviendo al otro día, lo que se pretendía y se vendió como no era algo que nosotros pudiéramos hacer como concejales. Esa es la pura verdad, más allá de cómo se Ustedes no le pueden poner porcentajes de adjudicación de dinero al Ejecutivo. No en esa instancia. Mira, yo lo decía en la sesión, por ejemplo, no en la instancia de una partida, de un presupuesto en curso. Cuando nosotros generamos leyes, y las leyes son acciones y normas que, por supuesto, la mayoría de las veces para que se lleven adelante generan uso de recursos. Cada vez que presentamos una ordenanza o un pedido de la comunidad se convierte en ordenanza, una ordenanza implica cambios, implica uso de fondos. Debe tener la ejecución de la partida, que se tiene que haber conversado con el aparato ejecutivo, o de lo contrario, por excelente que sea la ordenanza, por buena que sea, la hayamos mejorado, baja a factibilidad del Ejecutivo. La factibilidad tiene que ver con lo técnico y tiene que ver con el recurso. ¿Por qué? Con el recurso aprobado y demás, la disposición de recursos en el marco de lo que se debe, partidas y demás, le corresponde al Departamento Ejecutivo. Por eso digo, nuestra instancia de partidas, sí tenemos injerencias en partidas, son la elaboración de presupuesto y la previa aprobación de presupuesto, cada vez que se sube una ampliación de presupuesto y la aprobación de cuentas. Y en este caso, que había un fondo específico por ordenanza, discutir la ampliación o la reducción de ese fondo, no ponernos en porcentajes y en partidas, porque en este marco, en este momento, no es nuestra potestad. Otra de las cosas que se puso en tela de juicio, no solamente en la conferencia de prensa, sino también después en entrevistas que me tocó ver en diferentes medios de nuestra ciudad, fue la utilización del doble voto de presidencia, y se lo objetaba como una herramienta de manipulación política. Me gustaría que, yo sé cómo se usa, pero me gustaría que le expliquen al gran público, a los que están del otro lado, qué significa el doble voto de presidencia y cómo se utiliza. Se utiliza en términos de, que en este caso, en igualdad de condiciones entre lo que podríamos llamar espacios o bancas opositores y oficialistas, que somos, primero, recuperar que la presidencia ejerce una función fundamental de ordenar el debate y demás, pero que es un concejal con uso, con valor y con voto en general, con lo cual, en instancias, en nuestro Consejo Deliberante, en este momento, en este contexto, con igualdad de bancas entre lo que podríamos llamar oficialismo dentro de la coalición que conformamos varios espacios y oposición, ¿sí? De un 9-9, digamos, el desempate vendría a ser el doble voto, el voto de presidencia, que de no ser necesario por estar ejerciendo el rol de presidencia, no llega a instancia de voto. Pero es una herramienta de ley. Es una herramienta de ley, parte de la LOM, parte de lo que corresponde, que parece que no tenemos costumbre de leer. No solo es de ley, es más, la presidencia, quien ejerce la presidencia, podría, porque tiene voto y porque es concejal y tiene opinión y formación sobre los temas, por ejemplo, pedir bajar, tomar su banca y dar su posicionamiento, su opinión de los temas, que debe hacerlo desde su banca de concejal y no desde la presidencia. Digo, es una función especial, pero es alguien que forma parte del cuerpo, que tiene voto, y en el caso de empate, puede ejercer eso, por supuesto. Es parte de, es una concejalía más ejerciendo la presidencia, que también en nuestra LOM y nuestro reglamento está especificado qué debe hacer cada concejal, ir a las comisiones, trabajar, y también las funciones
de presidencia y de cada comisión y de cada instancia de nuestro alcance y de nuestro deber ser como concejalas y concejales. Ustedes que tienen más memoria que yo y más ejercicio, pues están todos los días ahí en el Consejo, cuando la oposición fue presidencia, ocupó la presidencia del Consejo, creo que fue 1 año o 2 años, ¿se hizo uso del doble voto de presidencia o es solamente una costumbre del peronismo? No, sí, se hizo. Con Sí, la déjame gestión. que me acuerde. Sí, de la gestión de Cabral, sí. Sí, se ha hecho O también. sea, ayer era válida, ahora no. Yo te diría hasta más, hubo instancias, vuelvo al presupuesto, porque hablamos de fondos y nos preocupan los fondos, genuinamente preocupan, porque es nuestra potestad mirarlos y porque la comunidad nos da responsabilidades para eso, pero digo, el mismo presupuesto, el Departamento Ejecutivo, con la mayoría de lo que hoy conformamos Unión por la Patria, podría haber hecho el presupuesto como quería, por mayoría con ese doble voto, y sin embargo se trabajó y sin embargo se dio lugar a modificaciones y a propuestas en ese momento de la Unión Cívica Radical que responsablemente acompañó en presupuesto. Digo, hubo un montón de situaciones en las que digo, porque para que no se lea, es una herramienta legal, sí, que no tiene que ver con la mayoría, tiene que ver con ser la fuerza política en la última elección más votada en términos de la elección general, que también a veces se nos olvidan que el balotaje fue una cosa y la decisión del pueblo argentino y del pueblo mercedino de cómo constituir sus bancas y representaciones fueron en octubre, donde el intendente tuvo, si no me equivoco, más del 60% de los votos, que hizo el intendente y todos los conformamos la lista, que hizo esta composición que hace a una mayoría contando el doble voto, que es contar 9 concejales oficialistas por el voto popular. Digo, hay muchas cosas que no se recuerdan o que se confunden o se olvidan de a ratos para malinformarlo en los medios o confundir a la población, insisto, por acción o por omisión y desconocimiento. Sí, a veces pasa, y pasa mucho en otros temas también, de que un titular, ya sea en un diario virtual, en un diario de papel, en una radio, en una televisión, un titular fuerte queda marcado y cuando se saca la explicación o la contracara a ese titular aparece chiquitito en un rincón y pasa desapercibido. Aparte, por otro lado, hoy con el tema de la utilización de los teléfonos y la información de titulares, te queda el titular. Creo que eso es una tendencia mundial que nos ocurre solo acá. Creo que algunos tienen más capacidad para hacer esas maniobras, si se quieren, pero digo, también tiene una responsabilidad nuestra como consumidores, como lectores, como comunidad, ¿no? Yo sé que todos vivimos corriendo, todos tenemos poco tiempo, pero cuando algunas cosas nos interesan, hagamos el esfuerzo de que nos lleve un par de minutos más. Yo invito a la comunidad a que no sé si nos miren vivo en las sesiones del Consejo Deliberante, se deciden cosas que tienen que ver con el todos los días, de la vida de todos nosotros. Digo, están en las redes después, las pueden mirar. Si ve un titular que le generó duda además de algún tema, más allá de la capacidad capciosa de algunos más que de otros, démonos ese ratito y miremos ese pedacito completo de la sesión. Veamos el debate completo, miremos la película completa, no nos dejemos que nos lean la realidad. O sea, tomemos de todos lados y leámosla nosotros y tomemos nuestros propios posicionamientos. Miren el mundo como nosotros o no lo miren, no dejen que los miren por ustedes. Claro. Yo creo que particularmente esta semana o las últimas 2 semanas fueron atípicas en el sentido de que hay muchas instancias para poder consensuar con la oposición y más sobre un proyecto como el del que estamos hablando, que es el tema de hoy, de los bomberos. Pero me parece que la oposición estas últimas 2 semanas estuvo más preocupada por las alianzas, por los desdobles de bloque, que si un espacio pertenecía a Mercedes y otro a Chivilcoy, si quién quedaba en el PRO, cómo se iba a quedar constituido, de qué. Bueno, todo eso va en desmedro de la comunidad, va en desmedro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque un proyecto como este, para mí tendría que haber sido aprobado por unanimidad y no ser tan... En la sesión lo dije, ¿no? Me parece que hubo un alto grado de demagogia por parte de la oposición en utilizar este proyecto, ¿no? Como para poder sacar beneficios políticos, para que bueno, es parte también, ¿no? de todo esto, pero me parece que en ese
En ese proyecto no Sí, era. sí. No era el, no Sí, era hay el momento. instituciones de la sociedad que son indiscutibles, o sea, el hospital, los bomberos, CAIDIM, y me estaría olvidando de un montón más, pero son instituciones que no se pueden discutir, tienen demasiado tiempo de existencia, demasiada trayectoria y cumplen una función dentro del marco de la sociedad que es un beneficio para todos. O sea, no hacen diferencia, o sea, cuando se te prende fuego la casa no te preguntan a quién votaste o qué ideología tenés. Por supuesto, me Van los parece que bomberos y te tratan de salvar lo poco o lo mucho que puedan salvar dentro del marco del desarrollo del incendio. Y cuando estamos hablando de sociedades rurales, de los vecinos que viven en pueblos rurales, la dificultad es mucho mayor, porque que el cuerpo de bomberos esté en Lungowland es realmente muy significativo a que si tienen que arrancar de acá. obviamente, y también va a estar al lado de la Ruta 5, así que todo ese... Para los siniestros hasta, vinculados claro, a para los quienes siniestros. circulan por ruta nacional, claro. Por eso que es tan importante, ¿no? Y caer en estas cuestiones que la verdad que no suman para nada, pero no suman para la comunidad, ¿no? Y aparte ponemos esos palos en la rueda que también no miran lo que es una comunidad organizada, ¿no? Como en este caso la comunidad rural, que dijo, bueno, vamos por este proyecto. Se han acercado vecinos a la banca participativa por este proyecto también, que no tiene nada que ver con nuestro espacio político. Igual se los escuchó, se tomó ese reclamo, se lo llevó al Ejecutivo. O sea, hay mucho trabajo para que los bomberos sea una realidad del Además, pueblo. cuando tan livianamente se habla de utilización política y el Estado, eso implica subestimar a nuestra comunidad también. Digo, una comunidad organizada desde Gowland, desde un barrio que se acerca a su Estado municipal a demandar cuestiones y ese Estado municipal escucha y atiende. Digo, pararse de ese lugar subestima mucho a quien se organiza y busca en su Estado municipal la ayuda y el aporte. Me parece que es también hasta irrespetuoso con la comunidad. A mí no me sorprende tanto como a Juli, lamento profundamente decirlo. Venimos viviendo un ejercicio de la política local que de verdad deja mucho que desear. Y me entristece mucho porque creo que la comunidad toda, quienes nos votó, quienes no nos votaron, porque ahí estamos para todos y todas, no para solo los que nos votaron, no se merecen esto, no se merecen. Yo no tengo tanto tiempo, que parece que mucho, en la vida municipal sí, en la vida legislativa no tanto, no viví cosas como las que vivimos, ¿eh? La falta de respeto, los enojos, el faltar a la verdad en las declaraciones, el decir cosas que no son, una falta de códigos que de verdad, en lo personal uno, nada, estamos para eso, alguna espalda echamos aunque nos falte y estamos un poco acostumbrados, pero yo creo que la comunidad no se lo merece, realmente no se merecen ese ejercicio de la representación política y que creo que es una falta de respeto al pueblo. Insisto, mirar el mundo distinto, pensar distinto es una cosa, faltar a la verdad, desconocer nuestra función o con picardía intentar confundirla, me parece que no, y no me sorprende tanto, sino que de verdad me preocupa, y desde nuestro humilde lugar, de mi humilde lugar, me encontrarán, aunque sea la que habla mucho, aunque sea la que conecta una cosa con otra, y yo voy a seguir haciendo ese ejercicio. De verdad creo que es parte de la responsabilidad que tengo sentada en esa banca y mis compañeros también. Para cerrar, porque se nos viene el próximo programa encima, Juli, como vecino de Gowland, como vecino del sector Gowland-Agote, aunque los Agote te dicen que no quieren ser lo mismo, pero bueno, son lo mismo, es una sola organización social, ¿no te parece que llegó el momento de poder empezar a pensar, a diagramar y a estructurar para un futuro cercano la posibilidad de crear una delegación en Gowland? Se está trabajando, sí. La República Independiente de Gowland. Sí, por el amor de Dios, que sí, que sea. Que así sea. Se está trabajando, obviamente, que es un proyecto que ya desde hace un tiempo se está manejando. Y pienso que beneficiaría muchísimo en lo colectivo a la comunidad de Gowland y Agote, y particularmente a mí también. Claro que sí. Así Sí, que bueno, sería- se han tomado medidas que si bien no están instauradas como delegación,
el hecho de tener un Hay corralón funciones. municipal Sí. ya funcionando casi con la totalidad de las necesidades del pueblo. Ahora tener el cuerpo de bomberos voluntarios una vez que se inaugure, tener el CAPS que sé que está funcionando muy bien. Sí, Ya es medio como que faltaría nada más. Bueno, también tienen Sí. una oficina para cobrar Sí, impuestos. en este momento también estamos trabajando para que vuelva, pero bueno, sí, tenemos también tenemos un dispositivo por el tema de salud mental, que está trabajando también con adultos mayores, no solamente con problemas de salud mental, sino también con prevención de adicciones. Tenemos también un punto digital que es en la zona, nos van a visitar, viene gente de 9 de julio por el tema, por temas relacionados con Punto Digital, por Mi Argentina, para sacar la cédula azul que antes era física, ahora la tienen que ir a validar ahí. Tenemos un montón de programas, articulamos con la municipalidad muchísimo en programas como Envión, como Territorio Joven. Hay un montón de jóvenes que están hoy contenidos por estos programas y que vemos cómo se van desarrollando y vemos que ese es el futuro, porque hay un montón de chicos que están en esos programas que hoy ya no están en el programa porque ya son adultos y vemos que son personas que tienen un futuro, ¿no? Y que se acercaron ahí, se los contuvo para esto. Tenemos un club, que un club también es importantísimo, tenemos el programa Recreo, tenemos un EPI, tenemos una escuela municipal, o sea, tenemos un montón de cosas, hacen que seamos una comunidad organizada, hace que se trabaje muchísimo en lo que es prevención, todo esto que estamos hablando, porque la verdad, tocando madera, no tenemos muchos hechos de inseguridad que por ahí lleguen a ser muy altos en porcentaje de cantidad y también en la magnitud de esos hechos de inseguridad. O sea que se está funcionando y una delegación municipal yo creo que sería algo, la frutilla del postre para esta gestión. Esa es otra hipocresía, ¿ves? De la que escuchamos a diario. Digo, se habla de autonomía de las municipalidades, se habla de autonomía de las provincias, cuando se representa un gobierno nacional que deja de enviar recursos por coparticipación, por recursos especiales, por lo que quiera, hablar de autonomías y funciones en Goblan, de autonomía de una municipalidad, y después queremos ir por fuera de lo que marca nuestro reglamento para determinarle en la autonomía a un intendente lo que puede hacer con un recurso. Y recordar esto, que para hacer se necesitan recursos que se votan, se necesita presupuesto, que todo esto que nos cuenta Juli se necesita de un Estado que mire, que acompañe, que también son recursos. Porque digo, hablamos de autonomía y después nos damos recursos, hay cosas que son raras. Esta sí es la última, antes de que me saquen del aire. Te dejo una tarea para el hogar. Fue un comentario que me hizo una vecina de Agote. Ver la posibilidad de que el colectivo municipal, en los 4 horarios de ingreso y egreso de los niños en las escuelas, supongo yo que debe ser a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, 1 de la tarde y 6 de la tarde, entiendo porque deben ser los horarios más concurridos, si se puede llevar el recorrido del colectivo hasta el fondo de la calle asfaltada, allá en la curva que agarra para... Sí, ya tuvimos prueba piloto con 2 recorridos, uno hasta la cárcel, o sea que agarra la diagonal, y el otro hasta la estancia del recuerdo. Por pedido de la comunidad, por pedido de los vecinos, y el tiempo que estuvo como prueba piloto no funcionó de la manera que se esperaba, o sea que se entendía sí, por la que cantidad de usuarios. De usuarios, y también con el tema, se nos iba mucho de horario, el tema del desplazamiento del micro de Mercedes a Goblan y Agote y de Agote al parque. No, se nos iba mucho por la cuestión de Loma de Burro y todo eso. Sí. Perdíamos ahí mucho tiempo y hacía que los alumnos no llegaran en el horario escolar. Sí, aparte si no tenés que largarlo muy temprano. Tal cual. Y también tenés no una problemática, sino que también al tener 5 instituciones educativas y muchas de las vecinos de Mercedes están yendo a la escuela técnica número 2, no solamente tenemos que pensar en el recorrido. Muchos vuelven a las 9 y pico de la noche, de los chicos vuelven. Sí, de hecho se han modificado también horarios porque hay muchos chicos de Mercedes que van a la escuela técnica de Goblan y hay que diagramar ese horario de micro para la vuelta de esos chicos a sus casas.
Sí, para que no saben, la escuela técnica de Gowland tiene o sea, los chicos se reciben con una tecnicatura que es muy buscada para los que quieren seguir estudiando alimentos en Luján. Tecnicatura O sea, en producción de alimentos. Sí, así es. si yo no me animaba a decirlo, pues no sabía si era correcto, por eso arranqué por el otro lado. Pero es muy importante, ha logrado encontrar una matrícula muy alta con una aplicación muy alta, Sí, la escuela secundaria de Gowland. sí, sí. Bueno, seguramente habría un montón de temas más para seguir hablando, pero tenemos que darle paso al próximo programa, así que les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación en un día no común, porque nosotros generalmente salimos los viernes. Los últimos 30 segundos para ustedes para que le digan a la comunidad lo que quieran. Bueno, volviendo un poco a la comunidad de Gowland Agote, más que nada, todas estas cosas y por ahí estas demandas que por ahí te las hacen saber a vos o se plantan, se colocan en los diferentes, en las diferentes redes, no me salía. Bueno, tenemos diferentes lugares para que se acerquen, tenemos la sociedad de fomento, tenemos reuniones que se están organizando permanentemente y tenemos un montón de recursos humanos que son para ser escuchados y para poder transmitirlos y que podamos seguir mejorando como comunidad organizada. Bueno, agradecerles la invitación, agradecerte, Fabián, saber que nada, estamos, un lujo el compañero también de Radio Hoy, que estamos a disposición para dar la palabra cada vez que sea necesario. Agradecerte en eso también la oportunidad de, aunque sea especial y fuera un tema que generó todo el ruido que generó, no deja de ser una oportunidad para acercar la tarea del Consejo Deliberante a la comunidad. Recordar eso, ¿no? Que allá estamos los concejales, que no sé si a todos, a muchos nos encuentran, que es un consejo de puertas abiertas, que estamos, que cualquier duda o consulta nos encuentran, iniciativas, proyectos, y esto, que nos demos un ratito para mirar, aunque sea días después las sesiones, cuando un tema nos parece de interés, y propiciar tomar nuestros propios posicionamientos sobre las temáticas. Así que agradecer la oportunidad de llegar con nuestra tarea a la comunidad una vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el horario especial. Un saludo a todos los que están del otro lado mirándonos y los invito el próximo viernes a partir de las 20 horas en Radar de Noticias TV. A todos, muchísimas gracias.